Bueno, compartimos un poquito del Antiguo Testamento respecto de lo que es la oración. Podríamos decir que el Antiguo Testamento es como una pedagogía de la salvación, ¿no? Un camino del pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, por supuesto del hombre, por el cual Dios va haciendo, digamos, un camino pedagógico para encontrarnos con la salvación en Cristo Jesús, podríamos decir así. Por eso podemos pensar también que el Antiguo Testamento puede ser también esa pedagogía de la oración, cómo el hombre ha podido entrar en ese diálogo con Dios, porque Dios sale al encuentro del hombre. Nosotros podemos pensar esas primeras escenas del relato de la creación, ¿no? Cuando decía que el hombre dialogaba con Dios, allí en el Edén. Lamentablemente vino esa situación de la ruptura, podemos decir así, la caída del hombre, ¿no? Y parece que eso interrumpe ese diálogo que tenía el hombre y la mujer con Dios todas las tardes, como nos relata el texto, ¿no? De algún modo, esa situación parece que genera, ¿no es cierto?, un distanciamiento del hombre para con Dios, ¿no? Bueno, pero Dios, por supuesto, no nos ha abandonado, ¿no? A pesar de esa situación, bueno, nos va a decir el catecismo, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? ¿No? Esa situación que decíamos, que como se esconde de Dios, y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. De este modo, la oración está ligada con la historia de los hombres. Es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana, ¿no? Podemos decir que de algún modo la historia de la salvación también se hace oración, porque es diálogo, es una historia del diálogo de Dios con el hombre. Nosotros podemos pensar en la primera escena de los primeros capítulos, como a través del relato de la creación, podríamos decir también entenderlo en algún sentido como una oración, ¿no? Una oración de ofrenda. Nos dice el texto, la oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los primeros capítulos de Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel a los primogénitos de su rebaño, como invocación del nombre divino por Enós, como marcha con Dios. La ofrenda de Noé es agradable a Dios, que le bendice y a través de él bendice a toda la creación. Por su corazón es justo e íntegro. Él también marcha con Dios. Este carácter de la oración ha sido vivida en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos, ¿no? Podemos decir, en la historia de la creación, sobre todo en la historia de Adán, ¿no? Esa nueva creación que se establece después del diluvio, Dios entra en diálogo con toda la humanidad, ¿no? En esa nueva creación, podemos decir ahí. Pero sin duda que un paradigma de diálogo interior con Dios ha sido Abraham, este hombre de fe. La historia de Abraham nos habla mucho también de alguien que supo escuchar, porque la oración es también escucha, escucha en el corazón. Por eso dice, cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo había dicho el Señor. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras. Una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en alianza con Él, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Esa admirable hospitalidad, preludio de la anunciación del verdadero Hijo de la promesa, desde entonces, habiendo confiado a Dios su plan,
El corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Así, Abraham, después él va a intervenir, también recordemos cuando él pide esa plegaria para que cuando Dios iba a destruir a un pueblo, ¿no? Por su impiedad, y Abraham intercede, ¿no? Hace su oración de intercesión, ¿no? Es decir, un hombre que va a aprender a escuchar a Dios y también que aprende o que va intercediendo por los demás. Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido las promesas que sacrifique incluso al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Así el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Bueno, ese es un primer así encuentro, digamos, de la oración con nuestro padre Abraham, decíamos, el padre de la fe. También con Moisés, ¿no es cierto? Otro de los que tiene ese diálogo, dice, con Dios cara a cara, ¿no? Un personaje importante, decimos, dentro del Antiguo Testamento, que también entra en ese diálogo con Dios. También aquí Dios interviene, llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es él el que Dios vivo, es el Dios vivo que quiere la vida para los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni en contra de la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conserva con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca habló con él, abiertamente, porque Moisés era un hombre humilde, más que algunos hombres sobre la faz de la tierra. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo de Dios reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de María, pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso, inspirará la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse. Debe acordarse de sus acciones maravillosas, su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Bueno, por eso esa imagen linda entonces también de Moisés, ¿no? Como ese hombre que hablaba cara a cara con Dios, ¿no? Dice, por su humildad podía entrar en ese diálogo. También se sube a la montaña, donde ahí va a recibir las tablas de la ley, ¿no? Y ahí él mismo también intercede por su pueblo, que vos sabemos que muchas veces su pueblo este pueblo alejaba su corazón de Dios, o se hacía falsas imágenes, no tenía esa paciencia para esperarlo a Moisés y ellos estaban buscando como un nuevo Dios, ¿no? Y Moisés intercede, ¿no? Pero es la oración entonces de este Moisés que salva al pueblo de Israel también, ¿no? El intercesor.
Bueno, y también tenemos a David, también otro grande un rey de oración, dice. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, al arca de la alianza, y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre, Ana, cómo estar ante el Señor. Y el sacerdote Elí, cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. A ver, si no, le enseña a la mamá, le enseña también el sacerdote. Más tarde también él conocerá el precio y el peso de la intercesión. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confiando cordial y gozoso en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a la plenitud el sentido de esta oración. En el templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir será la obra de su hijo Salomón. La oración de dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo se va dando, entonces decimos, esta pedagogía, cómo en cada uno de estos grandes personajes del Antiguo Testamento, decimos, ¿no es cierto?, a través de Abraham, el padre de la fe, Moisés, este gran líder espiritual que lleva hacia la tierra prometida, conduce a este pueblo de Israel, liberándolo de la esclavitud, conduce a este pueblo hacia la tierra prometida, guiado también por seguramente esa oración y ese diálogo que tenía con Dios cara a cara, como dice, ¿no? Que se ponía con él cara a cara, por su humildad, podía estar en la presencia de Dios. Recordemos que era algo muy difícil pensar eso, porque en el Antiguo Testamento nadie que había estado en presencia de Dios podía seguir con vida, podemos decir así. Sin embargo, Moisés dice que dialogaba con él cara a cara, ¿no? Dice que cuando salía tenía muy luminoso su rostro de haber estado dialogando con Dios, ¿no? Y bueno, y después el profeta David, también aquel rey también que a pesar de sus errores, a pesar de que muchas veces no respondía como tenía que vivir, sin embargo Dios reconocía en él un corazón semejante, digamos así, misericordioso, y por eso también le permitió, le dio el perdón, el arrepentimiento, ¿no es cierto? Y así también pudo ser un rey que guiaba también a su pueblo y especialmente también hacer el templo, ¿no? O por lo menos ser quien va a proponer después el templo que su hijo después va a llevar adelante, ¿no? Para que sea ese lugar también de encuentro con Dios. Bueno, entonces hasta acá vamos un poquito haciendo como esta pedagogía, viendo cómo la oración está, decimos, desde el Antiguo Testamento presente, digamos, a través de estos personajes, ¿no? Vamos después a profundizar un poquito más sobre los profetas, ¿no? El profeta Elías y los profetas, que también van a hablar en nombre de Dios y que también ellos van a tener que entrar en ese diálogo. Implica la escucha, poder escuchar a Dios y también después poder llevar ese mensaje de Dios al pueblo de Israel, así también ellos ser intercesores de algún modo delante de Dios, ¿no? Como también para pedir o para pedir misericordia, para pedir a Dios también que encamine a este pueblo, ¿no? Hacia esos caminos de salvación. Por acá nos ha escrito nuestra amiga Miri desde Frías, hablando acerca de los salmos. Nos ha dejado dos, particularmente el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nos comparte que
Ella tuvo 2 años muy difíciles cuando era muy joven y este salmo fue el que ella oraba con mucha, mucha fe. Y antes de levantarse, repite todos los días, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. También tiene otro, el Salmo 91, que es un salmo de protección. Dice con este, refuerzo mi gratitud y mi fe. ¿Eh? Bueno, gracias. Gracias, Miri, por participar. El mensaje que ha llegado, Padre, seguramente esperamos muchos otros salmos o versículos que nos hayan tocado el corazón. Creo que este que dice Miri es muy, muy conocido, muy Y hermoso, ¿no? sí, sí, son salmos que además tienen su lírica o se los canta habitualmente, entonces generalmente por eso los tenemos más incorporados. El Señor, mi pastor, una canción, tiene varias canciones o variantes así que son muy bellas, las melodías, entonces se nos quedan más marcadas, tal vez Claro. justamente al tener el canto, ¿no? Sí, ya vamos. Realmente yo creo que del Antiguo Testamento lo más, digamos, lo que sí estamos haciendo como un recorrido en esta idea de que desde los orígenes, podríamos decir, así como ha ido evolucionando, digamos, esta idea de la oración o cómo ha ido en esta pedagogía de Dios, ¿no? Entrando la oración como ese modo de comunicación con Dios, ¿no? Por eso decíamos estos grandes personajes que dentro del Antiguo Testamento que han tenido ese diálogo con Dios, ¿no? Que le podemos llamar oración, ¿no? Que muchas veces fue de intercesión, pidiendo por el pueblo, por las situaciones que también ellos iban viviendo en su tiempo, ¿no? Como se manifiesta en el texto. Casualmente ahora nosotros los profetas, ¿no es cierto? Vemos en los profetas también alguien, servidores de Dios que entran en comunicación, decimos, en diálogo, hay un movimiento interior seguramente por lo cual Dios les hablaba al corazón y eran enviados a hablar en nombre de Dios, a veces llevando un mensaje muy concreto a aquellos que eran líderes, gobernantes, a veces al mismo pueblo, ¿no? Los profetas a veces tenían esa particularidad, que a veces tenían la misión de denunciar cosas que no eran de Dios y de anunciar, sí, la esperanza de la salvación. A veces tenían que, en esa denuncia, tener que expresar bueno, que la suerte del pueblo no iba a ser muy buena. Y eso no es fácil, digamos, para alguien que tenía que anunciar eso, pero sí alentaban a la esperanza, ¿no? A que Dios no los iba a abandonar en esa situación. Y por eso le decimos que de algún modo también se hacen intercesores en nombre de su pueblo. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser un lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, las ofrendas, el incienso, los panes, la proposición, todos estos signos de la santidad y la gloria de Dios Altísimo, pero muy cercanos eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior, o a veces vacío, ¿no? De sentido. Era necesaria la educación de la fe y la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Nosotros vemos en la figura, por ejemplo, de Elías, el padre de los profetas. ¿eh? Su nombre significa el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Eh, Después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente Kerib, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a la súplica de que se consume el holocausto. Respóndeme, Señor, respóndeme. Son las palabras de Elías que en la liturgia oriental recogen en la epíclesis de la Eucaristía. Fíjense, esa fue una súplica que después llevada entonces a la liturgia.
Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se revela a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de una roca hasta que pasa a la presencia misteriosa de Dios. Recordemos que ese pasar silencioso, suave, por el cual puede ver, digamos, desde atrás lo ve a Dios, no lo puede ver de frente, ¿no? Porque nadie que lo viera, como decían, seguían viviendo. Esa era la idea en el Antiguo Testamento. Después, a solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Bueno, esto es un poco lo que les decía. En esa difícil misión que tenía muchas veces el profeta de tener que denunciar situaciones que vivía el pueblo, de alejamiento, de endurecimiento del corazón, también tenía esa, decir, esa gozosa, diríamos, tarea de poder anunciar la esperanza de que Dios iba a intervenir o que Dios iba a salvar a su pueblo. Y así llegamos un poco a este tema de hoy, que también es un poco la pregunta, ¿no? Que es el tema de los salmos, ¿no? Tan lindos los salmos, que decimos a veces se hacen oración, se hacen cantos, ¿no? Los salmos están en el libro de los salmos, tenemos dividido como sí, en 5 partes, creo que están divididos en los salmos, ¿no? Algunos son de alabanza, otros son de petición, hay distintos tipos de plegaria. Y en este caso, el salmo quiere decir tocar música, tocar instrumentos. Los salmos hacen referencia, ante todo, a una expresión musical. Al conjunto de cantos acompañados por instrumentos se lo llamó también salterio, y más recientemente, libro de los salmos. Los israelitas desde sus comienzos han cultivado el canto y la poesía, porque tiene mucha lírica, mucha poesía, también el salmo. La Biblia nos muestra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento poemas y cánticos de una extraordinaria belleza. Una antigua tradición judía sugiere a David como autor de mayor parte de los salmos. Eso es lo que se tenía así como en la tradición. Esto se fundamenta en los pasajes bíblicos que atribuyen a David un especial talento para la música y la poesía. Me parece que le gustaba mucho cantar, ¿no? Y también la poesía. Sin embargo, la variedad de estilos y las referencias a distintos acontecimientos históricos demuestran que no se trata de una obra de un solo autor ni el resultado de una sola época. O sea, es poco probable que sean todos de David porque hacen referencia a distintas situaciones del pueblo de Israel y distintos estilos, por lo cual tiene más de un autor seguramente. En realidad el Salterio es el libro de oración que los israelitas fueron componiendo a lo largo de varios siglos para dialogar con Dios, ¿no? Fíjense, ¿no? Es compuesta especialmente para dialogar con Dios. A través de estos 150 poemas religiosos nos llegan experiencias profundas de vida, triunfos y fracasos, rebeldías y arrepentimiento, alabanzas, adoración, acción de gracias, y también el clamor y las súplicas que brotan de la enfermedad, la injusticia, la persecución y el destierro. Entonces, decíamos, los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en la sinagoga, donde se usaban habitualmente. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria, o sea, tiene sus dos dimensiones, ¿no? Muchas veces la podemos expresar al salmo de una forma personal o lo podemos vivir de una forma personal y otra forma también lo podemos tener en este sentido comunitario, sintiéndonos que rezamos un salmo en especial, ¿no? Porque lo hacemos como comunidad. Concierne a los que oran y a todos los hombres. Brota de la Tierra Santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca toda la creación. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. O sea, trascienden, digamos así, hacia donde
hacia donde caminamos, digamos así, con la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los salmos recitados por Cristo en su oración y que Él encuentra en su cumplimiento continúan siendo esencialmente la oración de la Iglesia. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman la obra de Dios y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras de la salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá a ambas. En él, los salmos no cesan de enseñarnos a orar, ¿no? Y podríamos ir ahí a un salmo como para expresarlo, para leerlo, ¿no? Y nos ayude a reflexionar, a ver cómo se expresan, ¿no? Como en sentido de oración estos salmos. Por ejemplo, la oración de confianza, el Salmo 3 dice, de confianza en Dios, garantía de seguridad. Y empieza así: Señor, qué numerosos son mis adversarios cuando se levantan contra mí. ¿Cuántos son los que me dicen, Dios ya no quiere salvarlo? Pero tú, mi escudo protector y mi gloria, tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en alta voz, y Él responde desde su santa morada. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo, porque el Señor me sostiene. No temo la multitud innumerable, apóstata contra mí por todas partes. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeas en las mejillas a mis enemigos y rompes los dientes de los malvados. En ti, Señor, está la salvación y tu bendición sobre tu pueblo. Por ejemplo, este salmo de súplica, de confianza en Dios, que nos ayuda a poder expresarlo de una forma de oración, de poder ser una situación que nos toca, de algo que estamos viviendo, ¿no? Y que podemos sentirlo así, ¿no? Como que necesitamos confiar en Él, que Él es nuestra garantía, que en Él ponemos nuestra confianza. Las múltiples oraciones, expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación, de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente puede orar con él los hombres de toda condición y de todos los tiempos, ¿no? O sea que fíjense cómo trasciende el tiempo los salmos, ¿no? Súplica de una enferma, por ejemplo, el Salmo 6. Miren qué lindo. Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación. Ten piedad de mí, porque me faltan las fuerzas. Sáname, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está atormentada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi vida. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte nadie se acuerda de ti. ¿Y quién podrá lavarte en el abismo? Estoy agotado de tanto gemir. Cada noche empapo mi lecho con llanto. Inundo de lágrimas mi cama. Mis ojos están extenuados por el pesar y envejecidos a causa de la opresión. Apártense de mí todos los malvados, porque el Señor ha oído mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha aceptado mi plegaria. Que caigan sobre mí mis enemigos, la confusión y el temor, y en un instante retrocedan avergonzados. Fíjense, este salmo ante la súplica de algún enfermo grave, dice, ¿no? Bueno, fíjense qué lindo entonces, hasta aquí vamos compartiendo entonces estos salmos, si hay alguno en particular que
que después quieran. El Salmo 8 es uno de los que más me gusta, también es muy lindo. El, el- el Salmo 7, todo, la verdad que cada salmo tiene su belleza, y es lindo que por eso vayamos a ellos y podamos rezar con ellos, ¿no? Rezar también con la oración santa. Muchas veces en la misa repetimos a veces la antífona que se nos da, a veces puede ser cantada, pero a veces muchos no nos acordamos, a veces nos pasa eso en la misa, ¿no? Así como que no estamos tan atentos, por ahí nos olvidamos cuando es la antífona, como, ¿no? Cuando uno la canta, por ahí se le graba más, ¿no? Es más fácil Claro. si es cantada la antífona, ¿no? Pero qué lindo es escuchar lo que expresa cada salmo, ¿no? Lo que dice en cada salmo, que también lo puedo decir con ese salmo, ¿no? O que lo podemos decir como comunidad en ese salmo, expresarnos a Dios, ¿no? Rezarle a Dios en ese salmo. Padre, qué lindo, recién leías algunos salmos, bueno, tan representativos de nuestras realidades cotidianas. Tal vez algún oyente por primera vez se está encontrando con esta posibilidad, tiene su Biblia allí cerquita y no sabía que podía encontrarse con el libro de los Salmos, entonces vamos al Antiguo Testamento y buscamos entre los libros justamente, se llama así Salmos o el libro de los Salmos y podemos ir leyendo y nos quedamos, Padre, con aquel que realmente sentimos que nos identifica con, como plegaria en el momento, ¿no? Así es, sí, sí, por eso decíamos que eso son como, los salmos son como de distinto origen, decimos así, distinta situación de la vida del pueblo de Israel y también, por supuesto, de aquellos que lo escribieron o que escribieron inspirados por Dios, ¿no es cierto? Es inspiración sagrada, es como el espíritu que habla en nosotros, ¿no? Que nos hace Claro. decir aquello que a veces necesitamos o deseamos, poder decirle a Dios, ¿no? Y eso en eso nos ayuda mucho, entonces, los salmos. Bien. Bueno, invitamos entonces a que sigan. Están llegando también mensajes. Los oyentes están proponiendo sus propios salmos o versículos que en su momento les ha llegado al corazón y los quieren compartir. Los estamos recibiendo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ay, qué bonito, gracias, qué hermoso, qué lindo don. Bueno, gracias porque ha sido un regalo para todos nosotros. Este salmo, bueno, cantado, como son los salmos. Gracias, gracias, querido hermano. Elena de Rafaela dice, para mí el salmo que me acompaña es, si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el obrero. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Precioso, gracias, Elena. ¿Quién más? Olga dice, este salmo cada día cuando lo recito cuando me pongo a trabajar, cuando termino, lo rezo, está en un antiguo cuadro que era de mi mamá y se encuentra donde trabajo. Claro, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Gracias, Olga. Bueno, muchos más. Elba, de Uruguay, de Concepción del Uruguay. Hermoso tema, nos dice, un salmo que rezo es el 121. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá el auxilio? Y también el 139, tú me conoces y me sondeas. Bueno, seguramente algunos de ustedes están anotando rapidito, rapidito todos estos números de salmos que nos pueden acompañar en la oración. Bueno, y un mensajito más, estamos ya en los últimos tramos del espacio. Alejandro desde Mar del Plata, que le encanta el Salmo 90 o 91, el 22 o 23 y el 50, que habla de misericordia y perdón. Y nos dan los dos números porque dice, y de paso le pregunta al padre,
porque cuando ha leído el libro de los Salmos se encuentra con que tiene dos numeraciones, un número y otro entre paréntesis. Así que sería bueno, padre, si nos podés aclarar un poquito por qué esa doble numeración y cuál tenemos que seguir cuando se nos dice vayan a tal salmo. Eh, bueno, hay una cuestión de traducciones. Ustedes saben que hay traducciones del hebreo, una traducción del hebreo que generalmente es la que suele tomar la Biblia de Reina Valera, que es de los hermanos evangélicos, y hay traducciones que se han tomado de los 70, digamos, del griego, ¿no? Entonces, la forma de traducción que hizo San Jerónimo, la Vulgata, la famosa Vulgata, que es la traducción que nosotros seguimos, eh, están unidos allí el Salmo 10 y 11, pero si no me equivoco, 9 y 10, perdón, 9 y 10, y entonces a partir de allí es donde se genera esa doble numeración, diríamos así, ¿no? Por una cuestión de traducción. Pero nosotros tenemos que ir siempre al numerito grande, digamos, Bien, que es el que nos va siempre a guiar. ¿Ve? Ustedes lo siguen a ver. Acá está 9, perdón, el 9 está, ¿ves? Acá es donde se surge. El 9 está. Y después sigue el 10, ¿ves? Pero tiene un 9 al lado porque es, digamos, en la otra traducción. El claro. 9 y 10 estarían juntos. Y a partir de ahí ya siempre vamos a ver el numerito menos, ¿no es cierto? Del otro, ¿no? Pero Pero si nosotros vamos decimos, a... por ejemplo, que muchos han estado mencionando el Salmo 91, Ujú. vamos al número Claro, que está fuera del paréntesis. claro, ahí Bien. vamos a ir directamente ahí al 91 para que lo veamos, directamente así. A ver, ¿lo buscas, padre, vos ahí? Y tengo acá la Biblia, Bueno, sí, lo buscas tengo vos. anotado porque son hermosos realmente todo lo que van diciendo. Bien, Seguridad, quien confíe. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso. ese. Di al Señor, mi refugio, mi baluarte, mi Dios, en quien confío. Bien, ese. No sé si es ese que Sí, te sí, refería, me parece. el que Está. han mencionado muchísimo los oyentes, ¿eh? Así que Ujú. bueno, para la duda de Alejandro y todos los que vayan a lo mejor ahora al libro de los Salmos se encuentren con los dos números, es por una Sabemos que cuestión de sea donde se traducción. produce la cuestión es en el 9 y el 10, ¿no? Ahí Que es son los cuando que se empieza unen el cambio. la traducción, sí, en la traducción hebrea, se Bien, unen los dos. bien. Entonces, bueno, Padre, y es hermoso sí, todo realmente lo que sí, compartí, todo ¿no? lo que ibas escuchando, y como las frases que toman, ¿no? Como uno las puede hacer muy personal, muy sentidas del corazón. Por eso nosotros tenemos habitualmente la oración que hacemos de la iglesia, especialmente los consagrados, en la liturgia de las horas, todos los días recitamos salmos en los Claro, distintos horarios, ¿no es cierto? Puede comenzar a la mañana, o desde el audio, o desde más temprano todavía, o las horas intermedias también, o al terminar la noche con la oración de completa, la hora de las vísperas, la oración de tarde, todas tienen salmos, la verdad, y salmos muy bellos, ¿no es cierto? Que uno los va, como resuenan en uno mismo, los va haciendo oración personal, muchas veces después, o súplicas personales, o alabanzas personales que uno tiene mucho que ver con los salmos que va recitando permanentemente, ¿no?